cerca está la silla, caray. Bueno, a mí me viene bien que yo como se va. Hola, buenas tardes. Estimada alcaldesa, estimada subdelegada de Gobierno, diputada, demás autoridades, apreciado público, buenas tardes a todos y, sobre todo, muchísimas gracias por estar aquí. Me siento muy afortunada de poder seguir por tercer año consecutivo, dando lugar a unas nuevas jornadas penitenciarias, y este año tengo que reconocer que ha sido puramente un interés personal, porque el objetivo de estas jornadas venían un poco dado por el interés que me provocaba, un interés, entiendo, que compartido por muchos padres, por muchos educadores, supongo que también psicólogos y otros muchos profesionales, que vamos viendo cómo nuestros hábitos, nuestros usos, nuestras costumbres y, por tanto, nuestros abusos están cambiando porque, lógicamente, estamos evolucionando y las adicciones pues no iban a ser menos en este campo. Estamos ante una nueva adicción, una adicción sin sustancia, que provoca muchos problemas de comportamiento, provoca trastornos del sueño, provoca trastornos alimenticios y, sobre todo, para algunos padres, pues provoca problemas de comportamiento en casa, a la hora de hacer los deberes, a la hora de tener autocontrol para realizar las actividades propias y cotidianas del día a día, y como cualquier tipo de adicción lo que provoca es mucho sufrimiento, tanto en la persona que lo padece como en las personas que están alrededor y que conviven. Por ello creía que era un tema lo suficientemente importante dentro del ámbito social, que es lo que siempre busca un poco nuestra asociación, estar al día de las cosas que nos afectan y que ocurren, pues que era un problema que debíamos no de atajar, lógicamente, pero sí de debatir y de poner encima de la mesa. Para ello, el objetivo era que removiéramos un poquito las conciencias, que aquellos que puedan empezar a tener un problema porque hayan observado a lo mejor alguna conducta en casa que no les parece normal, la puedan identificar, puedan encontrar herramientas e incluso puedan encontrar profesionales con los que contactar para saber si su problema es real o si simplemente se trata literalmente de un uso abusivo, pero que no tenga que llegar a tener el patrón de adicción. ¿Cuántos en esta sala no podríamos decir, como madre que soy, que a veces no nos sentimos un poquito culpables cuando en determinado momento pues, decimos, mira, toma un ratito el móvil o la tablet o el ordenador o directamente la televisión para tener 10 minutos de paz ante niños que demandan mucha atención? Eso a veces luego nos puede provocar un poco la sensación de decir, he podido contribuir a que mi hijo tenga un problema actualmente. Pues espero que en estas ponencias podamos tener una respuesta y, en todo caso, a lo mejor un poco empezar a ser más conscientes del tiempo que pasan nuestros hijos y nuestros menores en general con los dispositivos electrónicos y, sobre todo, que valoremos un poco el contenido de lo que ven. ¿Realmente somos conscientes siempre del contenido de lo que están visionando? La mayoría de las veces empezamos a ver lo que ven y luego les dejamos solos. Eso es un problema porque muchas veces cuando tú estás descargando algo en Internet o estás viendo simplemente un vídeo o incluso cuando estás haciendo una búsqueda para comprar algo, salta mucho spam, saltan muchos anuncios que no los estábamos deseando ver y hay veces que son de contenido completamente inapropiado, incluso en la televisión están constantemente lloviéndonos publicidad sobre juegos, sobre apuestas, sobre casinos. Sale un futbolista famoso que encima realmente pues, puede hacer un efecto llamada, que seguramente es el objetivo del publicista, que aquello tenga un efecto llamada. Bueno, pues realmente muchas veces no sabemos ni cuáles son los videojuegos que pueden ser adictivos o peligrosos para nuestros hijos. Entonces, ante esto, quería que, en general, los padres y muchos otros educadores pues, pudiéramos tener una toma de conciencia
y para ello, pues, bueno, contar en el primer día con una ponente que realmente tiene un currículum excelente. Es consejera técnica de la Unidad de Sistemas de Información y Documentación de la OEDA, es decir, del Observatorio de la Degradación para el Plan Nacional de Drogas. Se llama Carmen Tristán y el segundo día tendremos una mesa con también profesionales de la Guardia Civil que trabajan en el servicio de prevención y que también intervienen, y con una asociación experta. Simplemente, bueno, no como colofón, pero bueno, como conclusión, y tampoco quiero con ello despertar el mea culpa de nadie, creo que como padres tenemos un poco la obligación de fomentar el ocio positivo de nuestros menores. Es decir, muchas veces, ante la situación como les puede pasar a ellos, de la comodidad de quedarnos en casa un domingo por la tarde, en el sofá, viendo la tele, que a todos nos apetece porque estamos todos cansados, pues a lo mejor tenemos que empezar a pensar que la realidad que tienen que disfrutar ellos es la realidad de la calle. Es decir, tenemos que enseñarles el campo, tenemos que enseñarles que la realidad no es la realidad virtual, porque esa realidad de los videojuegos muchas veces lo que hace es distorsiona incluso a la mujer. En muchísimos videojuegos las mujeres están hipersexualizadas y tienen una distorsión de las relaciones, y si no intervenimos en un proceso de socialización para los menores hoy en día, que es lo más importante que van a tener para el futuro, pues es que no estamos construyendo bien la casa. Bueno, pues doy la palabra a la señora alcaldesa y muchísimas gracias por su atención. Pois moitísimas gracias, presidenta da Asociación Penitenciaria Concepción Arenal, querida Elvira, moitas grazas pola presentación, grazas ao resto de autoridades que nos acompañan aquí, subdelegada, diputada provincial, concelleira de Economía, secretario tamén da subdelegación, pois compañeiros de corporación, compañeiras en este caso de corporación, igual que aos directores dos centros penitenciarios, a todos os que nos acompañades hoxe aquí, que sería pois difícil facer unha nominativa de todos e cada un, pero moitas grazas, e a verdade que é un prazer volver a estar no vello cárcere, que é o sitio idóneo para celebrar estas xornadas, porque, como decía, quen leva e ostenta o nombre da Asociación Concepción Arenal, abride escolas e se pecharán cárceres, esta afortunadamente está pechada, pero tamén ten moita simboloxía, e creo que é o sitio máis acaecido para celebrar estas xornadas, en un momento onde se recupera máis a presenza, a pesar de que as novas tecnoloxías, temoslo comentado, veñen para quedarse. De feito, a primeira poñente destas xornadas o fará telematicamente, pero é certo que queremos seguir mantendo ese contacto. Por retomar un pouco as palabras que decía a presidenta, implicar máis a xuventude precisamente a ter eses contactos físicos coas persoas e non tanto tecnolóxico, porque é certo que hasta moitas veces as pandillas están hasta en corros, en vez de estar interactuando, están whatsappeando dentro dese mismo espazo físico conxunto. E, polo tanto, retomando, como decía, as palabras de Elvira, os padres temos moitísimo que decir e actuar en ese eido, pero tamén como institucións temos moito que aportar para ese cambio cultural, ese cambio tecnolóxico que se está dando é unha realidade, e, polo tanto, hai que convivir con elo, pero saber facer un bon uso das novas tecnoloxías. As institucións aquí representadas, desde forzos e corpos de seguridade, desde as distintas administracións aquí presentes, pero tamén desde institucións como a vosa, onde facedes unha gran labor, e tamén me gustaría agradecervos estes 35 anos removendo conciencias, estes 35 anos traendo a colección temas da actualidade. Estamos a falar de que, en este caso, creo que vai vinculado a dúas temáticas. Por un lado, evitar as adiccións sin sustancias que non por eso deixan de ser nocivas, tremendamente nocivas, a pesar de que non teñan esa componente de sustancias onde se inxere algo, pero que poden ser moi peligrosas para a nosa xuventude, que é preservar o futuro das nosas sociedades, e, por outro lado, tamén intentar prever e incluso intentar poder distinguir esas novas formas delictivas que se están dando
e que se van a dar todavía máis, e, polo tanto, todo canto coñecemento teñamos, todo canta alerta se nos poida dar para poder detectar esas novas formas delictivas, creo que é bon e necesario. Por tanto, a temática deste ano é moi acaecida, porque se isto xa era unha realidade antes da pandemia, os datos que nos reflicten a pandemia é que esa adicción se incrementou, ese uso das novas tecnoloxías se incrementou, esas formas delictivas, polo tanto, se incrementou porque as persoas que cometen eses delitos saben que nichos e onde buscar, non? Pois persoas máis febles, onde poidan captar pois as persoas a quen lle poidan pois inducir ese delito. Estamos a falar de que pois son moitos problemas coa privacidade, coa suplantación de identidade, co ciberbullying, con contacto con persoas desconocidas potencialmente perigosas, con grooming, con sexting, con xextorsión, con fake news, con acceso a discursos de odio, que tamén é outra forma de inducir non pois ao delito. Estamos vendo como as novas tecnoloxías que son tan boas, tan necesarias, que nos van a facilitar moitísimos avances na sociedade, tamén poden ser unha ferramenta para utilizar con formas delictivas. E, polo tanto, pois, todo o que poña o foco en eses temas, todo o que sexa pois, alertarnos como pais, como membros da sociedade, como institucións, pois sempre é bon e necesario para prever pois, todas estas accións. Evidentemente, creo que o fin da vosa asociación é buscar despois a reinserción necesaria como sociedade e facilitar esa reinserción ás persoas que un día se equivocaron, cometeron un delito e teñen capacidade de volver a ser parte da sociedade activa, pois creo que a mellor ferramenta para buscar esa inserción é evitar que cometan algún delito. Creo que con este tipo de xornadas tamén se prevé pois, o que se cometa un delito no futuro. Creo que si todas as temáticas sempre son boas e necesarias, vos creo que vos a vosa trayectoria fala por si mesma, pero que sempre buscaxedes eses temas de actualidade, ese ir un paso máis aló, ese intentar ir por diante do problema para intentar atallalo, porque se temos a capacidade de ir por diante, sempre temos maior opción de solventalos, pois creo que en este caso é tremendamente oportuno esta temática que, digo, van a poñer en marcha pois, co día de hoxe desas 35 xa xornadas penitenciarias da vosa asociación. Polo tanto, felicitación por isto e felicitación tamén polo recoñecemento que facedes pois, a outras persoas polo traballo que veñen a realizar. En este caso serán 6 os galardonados, que xa aproveito para trasladarlles pois, as felicitacións a todos e cada un deles, e se me permiten a deferencia, en este caso, de maneira especial, a Francisco Fernández Eirós, que é un traballador municipal e tamén nos enorgullece moitísimo que traballadores municipales con larga trayectoria facendo traballos en este campo no eido da prevención de drogas dentro do Concello, que tamén temos feito xa moitas accións e cada vez son máis tamén as que queremos seguir facendo en todos os eidos, e a drogadicción tamén pode vir da mão das novas tecnoloxías e, polo tanto, agradecer que faigades ese recoñecemento porque, en certa medida, como Concello, nos vemos aí representados. Pero, en todo caso, parabéns aos 6 galardonados en esta edición, en esta 35 edición, e o sin máis, porque o importante é escoitar a poñente, que en este caso farán, como decía a presidenta, a través das novas tecnoloxías, damos por inauguradas estas 35 edicións das xornadas penitenciarias da Asociación de Concepción Arenal, e agradecer, como digo, todo este traballo que vides facendo para, en definitiva, buscar unha sociedade mellor. Muchas gracias, alcaldesa. Pues a continuación, si pueden subir las personas que van a entregar medalla, procedemos a leer la entrega de las mismas.
Hola, buenas tardes. A continuación vamos a proceder a la entrega de las medallas Concepción Arenal. La Asociación Penitenciaria Concepción Arenal, con motivo de la celebración de las jornadas penitenciarias, todos los años otorga la medalla Concepción Arenal, como merecido reconocimiento a alguna institución, ONG, voluntarios y profesionales que han impulsado la difusión y transmisión de los valores y principios arenalianos, desarrollando, colaborando, participando solidariamente con la Asociación Penitenciaria, con programas o actividades de apoyo, de reeducación y reinserción de las personas privadas de libertad y sus familiares. La Asociación Penitenciaria Concepción Arenal de Lugo, con ocasión de las 35ª Jornadas Penitenciarias, nuevas adicciones, nuevas formas delictivas, en el marco de las instituciones, ONGs, voluntarios y profesionales que han impulsado la difusión y transmisión de los valores y principios arenalianos, colaborado o participado solidariamente con la Asociación Penitenciaria en actividades de apoyo, reeducación y reinserción de las personas privadas de libertad y familiares, acuerda conceder la medalla Concepción Arenal a doña Carmen Tristán Antona por su labor en el diseño, establecimiento, ejecución y evaluación de las políticas que en materia de adicciones se desarrollan desde las administraciones públicas y entidades sociales en España, así como por su ponencia en las presentes jornadas, adicciones sin sustancias, jóvenes y problemas de comportamiento. Recoge en representación Víctor Fraga, secretario de la Subdelegación de Gobierno, y entrega la alcaldesa Lara Méndez. A don Francisco Javier Fernández Eirós, técnico municipal del Servicio de Prevención de Drogas del Concello de Lugo, por su labor en el impulso y la ejecución de las políticas y programas en la prevención y tratamiento de las adicciones que se desarrollan desde el Concello de Lugo, así como la colaboración en la realización de las presentes jornadas. Recoge la medalla don Francisco Javier Fernández Eirós y entrega la medalla la subdelegada de Gobierno Isabel Rodríguez. A los servicios audiovisuales de la Diputación de Lugo, por la colaboración en la labor social del tejido asociativo, así como por el soporte técnico, profesional y solidario de su personal para facilitar la difusión online de las 34ª y 35ª Jornadas Penitenciarias Lucenses. Recoge la medalla Pilar García Porto, diputada provincial, y entrega la medalla Elvira Paloma Fernández Domínguez, presidenta de la Asociación. Don Ramón Peña Pérez, por su labor como formador del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros educativos y sus entornos y Plan Mayor de Seguridad de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo y como ponente de las 35ª Jornadas Penitenciarias en la Mesa Redonda Menores, Nuevas Tecnologías y Formas Delictivas. Recoge la medalla don Ramón Peña Pérez y entrega el director del Centro Penitenciario de Bonche, don Juan Manuel Pernás. Entregó el director de Monterroso en lugar del director de...
de Bonxe. Vale. Don Héctor Méndez Fernández, por su labor como formador del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros educativos y sus entornos y Plan Mayor de Seguridad de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo, y como ponente de las 35ª Jornadas Penitenciarias en la Mesa Redonda Menores, Nuevas Tecnologías y Formas Delictivas. Recoge la medalla Héctor Méndez Fernández y entrega la medalla el director del Centro Penitenciario, ahora sí de Bonxe, don José Manuel Pernal. Y por último, Agalure, Asociación para el Tratamiento de la Ludopatía y otras Adicciones Comportamentales, por facilitar a personas que padecen la enfermedad de la ludopatía y otras adicciones sin sustancias o comportamentales y el entorno de los mismos, la atención psicoterapéutica, asesoramiento jurídico y los apoyos necesarios para la rehabilitación e inclusión social de los afectados. Recoge la medalla don Francisco Gil, presidente de la entidad de utilidad pública Agalure, y entrega la medalla Paula Alvarellos, concejala de Gobernanza. Bueno, a continuación ya pasamos a la ponencia. Mira, perdonad un momentito, que me dice si podéis subir los ponentes y haceros una foto de grupo. Subir los homenajeados también, sí, subir. Sí, subir, sí. ¿Quieren hacer una foto de grupo? Ya la presento un poquito Elvira, voy a contar algunas cosillas y más. ¿Me está bien? Sí. Te escucha, pero... Pues debería de escucharme para saber lo que...
Buenas, Carmen. ¿Qué tal? Vale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, autoridades. Voy a hacer una breve presentación tuya, aunque ya te presentó Elvira, y ya los dejo contigo, ¿vale? Que es eso. Bueno, en primer lugar, quería agradecer esta distinción. No estoy acostumbrado a este tipo de cosas, no sé qué fue la brillante idea, pero me imagino que será merecido por alguna cuestión y para mí es una ilusión tremenda, igual que para mi madre, y una distinción importante. Os voy a presentar, como decía, a la ponente de esta jornada, Carmen Tristán Antona, que ya os adelantó un poco Elvira, un poco su perfil. Realmente es una persona con mucha experiencia, con un currículum impresionante, súper amplio, pero quería deciros, destacar así las cosas más importantes, y quería leerlas porque no quiero, por respeto a ella, decirlas mal. Entonces, no tenía el placer de conocer, aunque tenemos contacto por otras cuestiones con gente de la delegación del Plan Nacional, pero es un placer conocerte y va a ser un placer escuchar tu ponencia. Bueno, Carmen es doctora, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en farmacología y máster universitario en bioética. Actualmente es la coordinadora es consejera técnica de la Delegación para el Plan Nacional sobre Drogas, es coordinadora de las actividades relacionadas con la monitorización de las adicciones comportamentales, motivo de la presencia y de estas jornadas, en el Observatorio de las Drogas y de las Adicciones. Y además es miembro del Comité Científico de la Revista Española de Salud Pública. Fue jefa de Servicio de Prevención, colaboró en la planificación, coordinación y desarrollo y evaluación de políticas de salud pública, coordinadora de grupos de expertos vinculados a comisiones relacionadas con el consumo de alcohol. Ha sido jefa de área de Asuntos Generales, también gestionando equipos en esta materia, jefa de área de Inspección de Buena Práctica y Clínica y Farmacovigilancia y jefa de sección en la Inspección de Buena Práctica Clínica y Farmacovigilancia, también del Ministerio de Sanidad. Ha sido también jefa de sección en Sanidad Exterior y jefa de sección en la evaluación clínica de medicamentos, aparte de otras dedicaciones profesionales más allá del Ministerio y de la Delegación para el Plan Nacional sobre Drogas. Con lo cual, más que justificada su presencia, creo que va a ser interesante para todos. Para mí va a ser un placer aprender de personas que distan un poco de lo que hacemos nosotros, que estamos, como digo siempre, a pie de pista y trabajando con los grupos directamente, pero es otra perspectiva porque es una persona que tiene mucha experiencia, trabaja con equipos potentes, analizan estudios importantes, en base a los cuales luego nosotros programamos, pues eso, una serie de intervenciones más en el trabajo de campo. Y sin más, pues os dejo con ella, ¿vale? Un saludo, Carmen, cuando quieras. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes y, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores por la oportunidad que me dan de estar con ustedes, aunque sea de esta forma virtual. Y muchas gracias a Francisco por sus amables palabras. Me voy a permitir unos minutos de hablarles de lo que hacemos en el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, que pertenece a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y presentarles a mis compañeras. Somos un equipo, todas somos chicas, y como pueden ustedes leer, pues Marta Molina es la directora del observatorio, y luego estamos pues Begoña, Nuria, Luz, Noelia, Eva y yo misma, Carmen Tristán. La creación del observatorio estuvo muy ligado a la pandemia que hubo por consumo de heroína a finales de los años 70 y principios de los 80. En ese momento, pues tanto el Gobierno como las comunidades autónomas lo que hicieron es crear un Plan Nacional sobre Drogas para atajar
ese consumo que había de heroína y especialmente la mortalidad que se estaba produciendo. Entonces, este Plan Nacional sobre Drogas comprendía una serie de indicadores y de encuestas que obligaban o necesitaban de una coordinación para lo que se creó este Observatorio Español de Drogas y Adicciones. Por lo tanto, en el observatorio lo que vamos a hacer es, además de crear los indicadores y las encuestas, se va a coordinar y gestionar con las comunidades autónomas siempre su realización, así como la realización de los informes, para que de esta manera podamos ver como una foto de lo que pasa en cada... suelen ser anuales, tener una foto de lo que sucede con el consumo de las drogas y además los problemas que lleva asociado. La finalidad nuestra es que estos informes sean leídos por los políticos para que tomen las medidas, las actuaciones, hagan las campañas que consideren necesarias para reducir el consumo de drogas. Pero también es importante que los ciudadanos pues tengan un conocimiento de lo que sucede con las drogas. Pues, como os he dicho, el observatorio pues, tiene una serie de encuestas y una serie de indicadores. Lo que pasa... No pasa. Bueno. A modo de ejemplo, os voy a explicar 3 indicadores que son muy importantes para que veáis a lo que me estoy refiriendo. Por ejemplo, el indicador de mortalidad se creó en 1983 y este primer indicador lo que buscaba era conocer los muertos porque no se sabían los muertos que había por el consumo de heroína. Entonces, en ese momento, en el 83, se hizo este indicador para conocer la mortalidad relacionada con el consumo de sustancias, que en ese momento, como podéis ver, en el 83, pues principalmente era un opiáceo, la heroína en amarillo, fijaros, casi el 100% de las muertes las producía la heroína, pero también los sedantes y la cocaína, pero mucho en un nivel muy inferior. Pero daros cuenta que según va evolucionando el tiempo, los muertos por heroína van descendiendo y van aumentando las muertes por cocaína y por hipnosedantes. De tal manera que ahora, como veis aquí, pues la mayor parte en el 2019 de las muertes por drogas son producidas por hipnosedantes, cocaína y también heroína. Es verdad que hay que tener en cuenta que suele haber mucho policonsumo, o sea, no suele haber una sola sustancia, sino que suele haber varias. El 80% de las muertes se producen en hombres y el 20% en mujeres. La edad media de los muertos es alrededor de los 44. Pero daros cuenta que cuando se inició, las muertes por heroína aparecían en edades muy bajas, alrededor de los 30 años. Otro indicador es, por ejemplo, el que se creó en el 1987 sobre admisiones a tratamiento ambulatorio por consumo de sustancias psicoactivas. En este caso, pues la evolución es semejante a la anterior. Como veis, bueno, pone 96, pero se inició en el 87. Como veis, la heroína nuevamente es la que más demandaba admisiones de tratamiento ambulatorio. Pero según fue pasando el tiempo, dejó de ser protagonista para que la cocaína y el cannabis fueran protagonistas. También son más frecuentes las admisiones a tratamiento por hombres que por mujeres, pero la demanda es distinta. O sea, en los hombres que usan cocaína y heroína demandan más tratamiento y las mujeres, sin embargo, demandan tratamiento por hipnosedantes y cannabis. El caso de urgencias hospitalarias relacionadas, pues como veis es muy similar. Este indicador también apareció en el año 87 y de nuevo la heroína dejó lugar a la cocaína y al cannabis. Pero como veis, el alcohol también se ve asociado por el policonsumo que decía.
En cuanto a las encuestas, las dos encuestas más importantes que hacemos son la encuesta Estudes, que se realiza en estudiantes de enseñanzas secundarias de 14 a 18 años. Se hacen en colegios, tanto en una muestra aleatorizada, una muestra elegida al azar, tanto de colegios privados como públicos, en los que de forma anónima los chavales de 14 a 18 años responden una encuesta. La primera encuesta se hizo en el año 94 y bueno, esta que os voy a presentar, porque claro, yo me voy a centrar en los jóvenes, pues esta encuesta, me voy a centrar en la encuesta de Estudes, pero sin embargo hay otra que se hace en la población de 15 a 64 años. Bueno, os quería decir una cosa, voy a ver si soy capaz, sí, porque me parece muy importante que os diga que en los jóvenes el alcohol, o sea, en los jóvenes, a ver, fijaros bien, el moradito es el consumo en las mujeres. Si veis, las mujeres consumen más alcohol, tabaco, hipnosedantes. Es decir, las mujeres, las chicas, tienen un consumo más alto que los chicos de drogas llamadas legales, mientras que los chicos tienen un consumo más elevado de las drogas ilegales. Sin embargo, fijaros qué consumo de alcohol tan alto. Alrededor del 70% de los chavales consumen alcohol, han consumido alcohol en los últimos 12 meses. En cuanto a la encuesta de edades, esta encuesta se hace en los hogares, también se hace una muestra al azar, se escogen una serie de hogares y, bueno, también de forma anónima, pues contestan a una encuesta sobre el consumo de drogas. Como veis, en el caso de los adultos, pues son los hombres los que tienen un mayor consumo de drogas, aunque en cuanto a hipnosedantes con receta o sin receta y analgésicos con o sin receta son las mujeres los que tienen un consumo más elevado. Pero es muy importante que os deis cuenta que lo que es la foto, lo que hacemos nosotros con los informes desde el observatorio, las fotos sobre el consumo de drogas van variando con el tiempo. En un principio, del 83, en la primera fase, de 1983 a 1995, los opioides, la heroína, pues era la protagonista principal junto con la cocaína y el cannabis. Sin embargo, del 96 al 2097, veis que el problema de la heroína se redujo y la protagonista era la cocaína y el cannabis, añadiéndose algunas sustancias. Pero a partir del 2008 la foto es más complicada porque se han reducido la heroína, se ha reducido la cocaína, ha aumentado la cannabis, ya han aparecido las adicciones comportamentales, que es lo que nos ha traído hoy aquí y es el motivo de mi presentación. Entonces, la importancia de las adicciones comportamentales, entendidas como aquellas drogas sin sustancia, pues nos ha llevado a que próximamente va a aparecer un indicador sobre admisiones a tratamiento por adicciones comportamentales. Y os preguntaréis, ¿por qué las adicciones comportamentales están en el Plan Nacional sobre Drogas? ¿Qué tienen que ver con las drogas? Pues tienen mucho que ver porque porque las drogas, al igual que los juegos, producen en los jugadores pues tolerancia, es decir, que si las personas que toman drogas tienen que tomar dosis más altas para conseguir el mismo efecto, pues igual los jugadores tienen que ir jugando cada vez más para conseguir la misma acción. Además, también tienen cuadros de abstinencia, tienen cuadros de irritabilidad, de ansiedad, también pierden el control de la situación. Ellos saben que no deben jugar o que no deben ver vídeos y, sin embargo, no pueden evitar que tienen que seguir jugando.
Y también ponen en peligro las relaciones personales, igual que pasa con las drogas, tanto con la familia, con el trabajo. Los adultos llegan a perder el trabajo, se arruinan y tienen problemas muy graves. Por eso, las adicciones comportamentales o sin sustancia, que además producen a nivel cerebral, tienen unos mecanismos muy similares de abstinencia y de tolerancia que las drogas, llamadas drogas con sustancia, pues por eso se han añadido. Y no solamente vamos a añadir un indicador, sino que hemos añadido las encuestas que os he comentado, en la de estudios, que es la de los estudiantes y la de edades, se han añadido en esos cuestionarios que se hacen una serie de preguntas referentes al juego, al uso del Internet, al juego presencial o online con dinero y a los videojuegos. Como veis, estos módulos han empezado en el 2014, pero bueno, a partir del 2014, pues estas preguntas se han mantenido y en edades igual. Y además, durante la pandemia, pues hizo también una encuesta online para conocer el impacto que estaba teniendo la pandemia en las drogas, también en el uso de Internet, de videojuegos y de juegos. La realización de estos módulos nos ha llevado a contar con expertos como Susana Jiménez Murcia y Miguel J. Perelló, que son especialistas en psicología clínica y que nos han ayudado a decidir las cuestiones más adecuadas que había que hacer para conocer la situación de los chavales. Entonces, bueno, aquí veis que se ha añadido el módulo de juego con dinero, tanto presencial como online, módulo de Internet, de videojuegos. Yo me voy a centrar en estudios porque la presentación que se me ha encomendado es sobre adicciones sin sustancia y jóvenes y juegos, como sabéis. El módulo de juego con dinero, ¿qué les pregunta? Pues les pregunta a los chavales si han accedido mediante un dispositivo personal, móvil, ordenador, tablet, a páginas web o aplicaciones de juegos de azar o apuestas con el objetivo de ganar dinero. Eso en cuanto al juego online. Y en cuanto al juego presencial, si han acudido físicamente a establecimientos especializados en juegos de azar o apuestas o han utilizado terminales de apuestas en bares como las Tragaperras u otros establecimientos hosteleros con el objetivo de ganar dinero. Dicho sea de paso, por lo menos en Madrid, han aumentado tanto los bingos como los centros de juego, como las loterías y todo esto. Bueno, ¿y qué les vamos a preguntar a los chavales? Pues sobre la frecuencia del consumo, cuándo lo iniciaron, qué tipos son los que les gustan más, cuánto dinero juegan en un día, y también vamos a investigar que hagan un posible juego patológico. Y digo posible porque solamente se puede decir que es juego patológico con la presencia de un clínico y con unas pruebas, no con una encuesta, pero sí que nos da una pista del porcentaje de chavales que pueden estar haciendo juego patológico. En cuanto al módulo con dinero, fijaros, un 10,3% en la encuesta de 2018 jugaron con dinero. La mayor parte son chicos. ¿Veis en azul? Un 17,4% son chicos y muy pocas chicas. En cuanto a dinero presencial, pues en 2018 un 22,7% hicieron apostaron dinero. Pueden ser loterías, pueden ser quinielas, pueden ser diferentes cosas. Pero daros cuenta que tanto el juego con dinero online como presencial está prohibido por debajo de los 18 años. Es verdad que online
es muy fácil. Dices que eres adulto o suplantas la personalidad de tus padres o de alguien, pero presencial deberían exigir el DNI o alguna prueba para asegurarse que no estén vendiendo o no estén dejando entrar a personas menores de 18 años. Como veis, creo que os lo he dicho, en azul se ve que un 30% de los que hacen juegos son chicos y un 15% chicas. O sea, la foto es que los chavales hacen mucho juego con dinero presencial y también juego un poco menos. Y que son los chicos en los dos casos los que más apuestan con dinero. Y como veis, tanto juego online, que está aquí, como presencial, es más frecuente. Vemos que el porcentaje que juega es cada vez mayor, siendo mayor a los 18 años, el porcentaje que juega, tanto juego online como presencial. Esta está un poco liada, a ver si os lo sé explicar, pero como podéis ver aquí, lo que os he dicho, el juego online pues aumenta según va aumentando la edad, siendo mayor a los 18 años. El porcentaje de chavales que juegan con dinero por internet. Pero en la población de 15 a 64 años, pues pasa lo contrario. Es verdad que cuanto mayor eres, pues peor te manejas con los medios telemáticos, que quiero aprovechar que se me ha olvidado para agradecer a Ignacio Crecente la ayuda y el apoyo que me ha dado en la realización telemática de este encuentro. Bueno, pues como os decía, el juego online, pues según aumenta la edad, pues menos juego hacen. La edad de inicio en los estudiantes es alrededor de los 14 años, tanto por internet como presencial, que es la edad de inicio con alcohol. Con alcohol es alrededor de 14 años también, y tabaco. Entonces, sin embargo, claro, en esta población que está más envejecida, pues el inicio fue más tarde, tanto presencial como online. En cuanto a presencial, pues como veis, en los estudiantes, como os he dicho, claro, es que a los 18 años ya pueden entrar, o sea que también es lógico que a los 18 años hagan más juego. Y presencial también se ve que las personas mayores también hacen más juego presencial. En cuanto al porcentaje de hombres y mujeres, pues tanto en estudiantes como en la población de 15 a 64, la población adulta, los hombres juegan más juego online y también más juego presencial. Aunque es verdad que en los mayores la diferencia de sexo, el rojo es el hombre y la rosa es la mujer, las diferencias de sexo son más pequeñas. ¿Y qué juegan los chavales? ¿A qué juegan con dinero online? Pues tanto los chicos están en azul y las chicas en amarillo. Pues como veis, tanto los chicos como las chicas juegan sobre todo a videojuegos y a apuestas deportivas. No hay diferencia en cuanto a los juegos online. Sin embargo, con el dinero presencial sí que hay diferencia. Y podemos ver cómo los chicos en azul juegan más a las quinielas y a las apuestas deportivas. Sin embargo, las chicas en amarillo pues juegan más a las loterías, tanto primitiva como instantáneas, y al bingo. Aquí sí que vemos una diferencia en cuanto al sexo. Y el juego problemático lo vamos a medir con una escala muy sencilla. Simplemente aquí en este recuadro podéis ver que se les va a preguntar en la encuesta: ¿alguna vez has sentido la necesidad de apostar más y más dinero? ¿Alguna vez has tenido que mentir a gente importante para ti acerca de cuánto juegas? Entonces, siguiendo esta escala, podemos ver que un 4,7% de los que juegan hacen un juego problemático. Y también es más frecuente en los chicos, que juegan más. Y también es más frecuente a los 18 años.
claro, también es la edad más frecuente. Pero pero fijaros, aunque el juego con dinero de forma presencial es más frecuente, hemos dicho que hacían más, sin embargo, el juego con online es el que va a producir más problemas, más juego problemático. ¿Os dais cuenta? Juego problemático lo tienen el 26,4% de los que juegan dinero online. Sin embargo, alrededor del 20% de lo que hace presencial. Es verdad que el juego online produce mucha más adicción porque permite jugar de una manera más rápida, más seguida, mientras que el dinero presencial, bueno, pues vas, esperas, y eso, aunque solo sea ese tiempo de espera, pues hace que haya menos adicción. Por eso ahora, últimamente, los juegos online se les exige o se está tratando de exigir en la legislación que tenga una cadencia, que no se pueda jugar inmediatamente, porque si lo dejas unos minutos puedes recapacitar y no seguir jugando. En cuanto al posible juego problemático, pues también se ha visto que juegan más dinero en un solo día. Mirad, el juego problemático le tenemos en rojo y el azul son los que han jugado pero no tienen juego problemático. Como veis, los que no han jugado en verde, la mayor parte, casi la mitad, juegan menos de 6 euros. Sin embargo, los que tienen problemáticos juegan mucho más de 300, entre 61 y 300, como veis, los problemáticos juegan más dinero que los que no juegan un juego problemático. Tanto online como presencial, la situación es similar. Pero no solamente eso, sino que los estudiantes que realizan un juego con dinero patológico presentan más problemas, más borracheras. Fijaros, los estudiantes tienen un 24,3% de borracheras el último año. Sin embargo, los que hacen juego problemático, los que tienen posible juego problemático, casi el doble, 50% tienen borracheras. Y binge drinking, que para los que no lo sepáis, es beber 5 o más de 5 vasos, copas, cañas de bebidas alcohólicas en un periodo de dos horas. Beber más de 5 copas, vasos, cañas de bebidas alcohólicas en un periodo de 2 horas. Esto lo hacen para intentar emborracharse y animarse de una manera muy rápida y suele pasar en los botellones. También consumen cannabis, como veis, el doble, más del doble, un 43%, y fuman más. Os he traído esto para que veáis que nos esforzamos para buscar alguna relación pues, con la situación económica de la familia, que tenga más dinero y que pueda, que al darle más dinero, pues pueda jugar más dinero, pero no puedo decir que esté relacionado con nada en especial. Por tratar de explicar, mira, en los estudiantes generalmente pues hay un porcentaje pequeño en que el padre pues no tiene estudios primarios, la mayor parte, el padre, y la situación es igual en la madre, tanto el padre como la madre tiene estudios secundarios y bueno, en una porción menor pues tiene estudios universitarios. Y tratábamos de ver alguna relación con la educación del padre o la madre que pudiera influir, pero realmente, bueno, pues se ve que hay un menor porcentaje con estudios universitarios en algunos casos, pero no se puede decir que tenga relación. En cuanto a la situación económica pasa lo mismo, la situación es similar, aunque bueno, pues a lo mejor un poquito por encima de la media puede influir, pero no se puede decir. Actualmente estamos evaluando los resultados de la encuesta 2021, con lo cual, claro, tendremos más datos y podremos ver una mayor tendencia en cuanto a todos estos datos. En cuanto a jugar con dinero presencial, como veis, aquí está el mapa de España.
y la media nacional son 22,7, que está en este color verde, y Galicia pues está dentro de la media nacional de jugar con dinero presencial. Sin embargo, eso era en los estudiantes. Sin embargo, en la población de 15 a 64 años, Galicia está por debajo de la media. La media son 62-65 y Galicia está por debajo en cuanto al dinero presencial. Me ha llamado la atención porque, bueno, pues en las publicaciones se dice que el juego presencial está relacionado pues, con el número de centros. También es verdad que está relacionado con la cercanía de las loterías o los centros de juego con los colegios. Entonces, bueno, pues esto es un ejercicio muy bueno, que es lo que yo os decía que hacíamos en el observatorio, de dar esta información a las distintas comunidades para que bueno, estudien por qué hay estas diferencias y cómo reducir los porcentajes de personas que juegan. En cuanto a las preguntas que se les hace por internet, se me ha ido hacia atrás. En cuanto a las preguntas que se hacen respecto al uso de internet, se les pregunta, se quiere saber cómo se usa el internet, si se usan redes sociales, música, compras, páginas, si utilizan páginas, si se meten en páginas solo por adultos. Y entonces, lo que se le pregunta es que nos digan el uso que hacen de internet chateando, mandando, recibiendo emails, WhatsApp, usando redes sociales, jugando con o sin dinero, escuchando, descargando música, viendo, descargándose vídeos, pero que no tengan en cuenta el tiempo que se emplea en internet, hacer deberes o trabajar, que solo indique el tiempo que emplea en internet por diversidad. ¿Y cómo vemos el uso compulsivo de internet? Esto yo creo que es importante porque puede dar pie a los padres, a los profesores, las preguntas que hay que hacer para conocer el grado de adicción o de uso compulsivo de internet. Estas preguntas son: ¿con qué frecuencia le ha resultado difícil dejar de usar internet cuando estaba conectado? Como veis, hay una serie de cuadraditos y dice pues, nunca, rara vez, alguna vez, hasta muy frecuente. Y se va puntuando de 0 a 4. Luego todo esto se va a sumar y te va a dar un número. También se pregunta con qué frecuencia ha seguido conectado a internet a pesar de querer parar. ¿Con qué frecuencia sus padres o amigos le dicen que debería pasar menos tiempo en internet? ¿Con qué frecuencia prefiere conectarse a internet en vez de pasar el tiempo con sus padres, con sus amigos? ¿Con qué frecuencia duerme menos por estar conectado a internet o pensando en internet aunque no esté conectado? ¿O con qué frecuencia desea conectarse a internet? ¿O piensa que debería usar menos? ¿O ha intentado pasar menos tiempo conectado a internet y no lo ha conseguido? ¿Y con qué frecuencia intenta terminar su trabajo a toda prisa para conectarse a internet? ¿O descuida sus obligaciones, deberes, estar con la familia, porque prefiere conectarse a internet? ¿Con qué frecuencia se conecta cuando está de bajón? O para olvidar las penas, los sentimientos negativos, o cuando se encuentra, o con qué frecuencia se encuentra inquieto, frustrado o irritado si no juega. Como veis, aquí, como veis, pues la puntuación total era 56 y para decir que hay un uso compulsivo de internet tiene que haber 28 puntos. Esto se basa, tiene una evidencia científica y se utiliza internacionalmente. Esto es una encuesta de drogas que tiene ámbito europeo. ¿Y qué pasa con el uso compulsivo de internet? Pues es muy curioso porque veis, aquí tenemos los datos del 18, que parece que un 20% de los estudiantes encuestados
hacen un uso compulsivo. Parece que es un poco inferior al del 16. Cuando tengamos el del 20, que falta muy poquito, ya podremos ver la tendencia. Pero fijaros qué curioso, la mujer es la que hace un uso compulsivo mayor, tanto en el 14 como en el 16 como en el 18, aunque parece que aquí se ha estabilizado. Un 20% hace uso compulsivo, más las mujeres, y la edad, pues bueno, se ve, aunque no hay mucha significación estadística en cuanto a la edad, sí que se ve que hay un porcentaje mayor de chicos y chicas de 18 años, no se ve bien, pero esos son los de 18 años, que hacen un uso compulsivo. En cuanto a los videojuegos, pues hemos oído que los videojuegos tienen efectos beneficiosos por el pensamiento lógico, la agilidad mental, la capacidad de memorizar, que incluso puede mejorar las relaciones en familia, bueno, muchas cosas. Sin embargo, lo que dicen las publicaciones, además de lo anterior, también dice que tienen efectos perjudiciales porque el sedentarismo, al pasar tantas horas sentados jugando o con videojuegos, pues eso hace que no hagan actividad física. Y ese sedentarismo lleva también a obesidad, no solamente porque no hacen actividad física, sino porque pueden comer pues, comida poco saludable. Dicen que puede haber una conexión entre la vida real y la virtual y pueden tender a hacer actos violentos al no distinguir los comportamientos entre la vida real por la similitud de situaciones que se plantean en los videojuegos. Esto es una situación muy grave. También pueden aislarse por la pérdida de interés que tienen con las actividades académicas, pueden tener dificultades para socializarse, aislarse, incluso aislarse dentro de la familia. Y pueden también empeorar las capacidades verbales y presentan patologías sociales como ansiedad, depresión y, por último, la adicción. En cuanto respecto a los videojuegos, en las encuestas se les dice que se entiende por videojuegos todos los juegos, tanto con conexión a Internet como sin conexión a Internet, usando un ordenador, una tablet, una consola, un smartphone u otro dispositivo electrónico, y puede ser de estrategia, puzzles, de aventura, de fútbol, de guerra, y también incluye videojuegos, deportes electrónicos, tanto si es jugador como si es espectador. Estos son los tres que vamos a jugar, que vamos a estudiar. Como en casos anteriores, se va a ver la frecuencia de uso, las horas de media que dedican al día a jugar con videojuegos, cuánto dinero gastan, y la posible adicción también se va a ver con una escala que es el DSM-5, que mide la posible adicción o el trastorno problemático a los videojuegos. Y las preguntas son muy parecidas a las anteriores. Si piensa en los videojuegos, cómo va a jugar al siguiente, si está irritado, inquieto, triste si no puede jugar, si necesita cada vez más tiempo jugando a los videojuegos, si ha intentado pasar menos tiempo pero no puede, si por jugar a los videojuegos pierde interés en actividades importantes que hacía antes, si continúa jugando mucho con los videojuegos a pesar de conocer las consecuencias negativas, si engaña a sus familiares o a otras personas sobre el tiempo que pasa jugando a videojuegos, si juega a videojuegos para mejorarse, para sentirse mejor cuando está de bajón o cuando está enfadado o nervioso. Bueno. Entonces, en cuanto a los que juegan videojuegos, fijaros, un 82,2% de los estudiantes juegan a videojuegos. El porcentaje es mayor en los chicos. Fijaros, casi el 100% de los chicos juegan videojuegos, mientras que un porcentaje menor, pero no desde niñas y chicas, que el 69% juegan a videojuegos. La edad es más baja, a diferencia de los casos anteriores. Fijaros, el porcentaje es superior en los más pequeños.
14 años. Después se va reduciendo. En cuanto a los deportes electrónicos, casi un 50% los juegan. También es mayor el porcentaje de chicos que juegan a los deportes electrónicos frente a menos chicas. Pero tanto los chicos como las chicas son los de menor edad los que más juegan a los videojuegos y luego se reducen. Y en cuanto al deporte electrónico que juegan como espectador, un 34,7% lo juegan y también los chicos tienen un porcentaje mayor, lo juegan en porcentaje mayor que las chicas y también, aunque la diferencia es pequeña, también el porcentaje mayor es en los chavales de 14 años. Esta es un poco compleja, pero es simplemente para deciros que no solamente juegan más chicos, sino que además juegan más días. Mirad, el hombre está en azul y como veis nunca juegan muy poco. La mayor parte lo juegan o diariamente o semanalmente, mientras que las chicas es al revés. La mayor parte de las chicas en negro no juegan nunca. O sea, y eso pasa igual en los tres tipos de juegos: videojuegos, en los deportes electrónicos y en los que juega y en este que hace de espectador. Por lo tanto, los chicos juegan, más chicos juegan y más días al año. Pero además, los chicos juegan, aunque es verdad que una gran mayoría juegan menos de 2 horas, es verdad, a los tres tipos, fijaros, tanto los chicos como las chicas juegan, la mayor parte juegan menos horas, pero los chicos juegan más horas al día que las chicas. En cuanto al dinero que gastan, es verdad que los videojuegos en general no gastan, un 71%, 7 de cada 10, pues casi dinero. Pero hay un 20% estos que juegan entre, ¿veis este rosita? Bueno, este es nada y este es que juegan entre 1 y 50 euros, o sea, estos juegan menos de 50 euros y esto, que los dos suman casi 10%, pues juegan más de 100 euros. Como veis, en la mayor proporción no juegan nada, pero sí que hay algunos que juegan. En cuanto a la posible adicción a los videojuegos, un 6,1% del total de estudiantes hacen un juego problemático. También son los chicos los que tienen una mayor adicción, un 6,4% frente a casi un 2% en las chicas, y son los de 14 años los que tienen una proporción más alta de adicción a los videojuegos. En cuanto al dinero gastado, pues también ahora vamos a comparar en rojo los que tienen juego problemático, con azul los que no lo tienen una posible adicción. Como veis, los que no tienen un 71% de los que no tienen adicción al videojuego, pues juegan nada. Sin embargo, son los que tienen juego problemático los que juegan, los que gastan más dinero y usan más horas al día que los videojuegos. O sea que el juego problemático gastan más y lo usan más. Pero no solamente tiene influencia sobre el uso de videojuegos, sino que los que tienen una posible adicción a videojuegos también juegan más online, también juegan más a juego presencial, tienen también más un posible juego problemático que os decía antes y hacen más uso compulsivo de Internet. O sea, lo que os quiero decir es que está todo un poco interrelacionado y el que hace un juego problemático, pues también hace otros tipos de juegos que os he comentado. En cuanto al COVID, el impacto del juego de la pandemia de juego en el juego, bueno, pues lo que nos pasó es que hubo que parar la encuesta de edades, por eso la muestra de
de este año ha sido un poquito más pequeña, claro, como pues no dejaban pasar, no podían pasar los encuestadores a las casas. Entonces lo que se hizo es una encuesta online para conocer el efecto del confinamiento en las drogas también, pero en el juego online, en el juego presencial, en el uso de Internet, videojuegos. Entonces, en este caso, pues se incluyeron de 14 a, o sea, la muestra tenía una edad de 14 a 87 años, se hizo del 18 de mayo al 30 de junio del 20, se hacían 16 preguntas, eran mucho más sencillas y se recibieron 2.037 encuestas. Es verdad que los hombres, solo había un 37,5% de hombres, la edad media 40 años, había muy pocos menores, un 9%, y bueno, casi todos estaban trabajando y había muy pocos estudiantes. Entonces, en cuanto a las preguntas que se les hacía sobre videojuegos, sí que se vio que, como era lógico, pues que había aumentado la frecuencia de uso de videojuegos. La mayor parte de ellos jugaban de 5 a 7 días. O sea, durante el confinamiento, mira, si veis, antes del confinamiento en amarillo y durante el confinamiento en azul. Pues como veis, aquí se ve que ha aumentado la frecuencia de los que jugaban 5 y 7 días, especialmente. Y los que no lo hacían nunca, como veis, pues se ha reducido. Esto se puede ver también en que los que han aumentado la frecuencia, es un poco confuso, pero viene a decir lo mismo, que los que han aumentado la frecuencia durante el confinamiento son más que los que han reducido, que son muy poquitos. Y eso se da en el total en los hombres y en las mujeres. En cuanto al dinero, el juego con dinero online, pues no parece que haya tenido demasiada repercusión. Pues como os decía, han aumentado un 26, pero han disminuido un 49,5 y se han mantenido jugando lo mismo un 28. En este no podemos decir que haya tenido un impacto. El presencial sí que se ha reducido porque, por supuesto, al no poder acudir, pues ha tenido impacto. En cuanto al uso de Internet, fijaros, a un 68,9% hacen un uso mayor de Internet. Un 26% no ha cambiado, pocos han disminuido y muy pocos no lo usan. La gran mayoría ha aumentado el uso de Internet. Como conclusiones, podemos decir que la foto que podemos hacer de lo que hemos dicho es que el 22,7% de los estudiantes han jugado con dinero de manera presencial, más los chicos, un 30,7% de los chicos, y menos las chicas, un 15,3%. Un 10,3% de los estudiantes ha jugado dinero online. Cuando digo que he jugado es en el último año, refiriéndome al 2018. Un 17,4% de los chicos y un 3,6% de las chicas. El juego con dinero hemos visto que es una actividad con tendencia en aumento y hay que poner atención a los jóvenes y al juego online. Aunque hagan más juego presencial, sin embargo, en el juego online se ha visto que hay una tendencia a aumentar el juego. Por eso es importante los resultados que os decía, que se van a publicar en unos, no creo, para ver qué ha pasado en este año. El juego problemático es que hace un patrón de juego más arriesgado, se asocia con, como os he comentado, con conductas adictivas como aumento del consumo de alcohol, de cannabis, del tabaco, de las que se encuentran en los estudiantes en general. Hay un 20% que hace un uso compulsivo de Internet y, ojo, que es mayor en las chicas, porque es el relacionado con las compras, con las redes sociales, y este es el único que hacen más las chicas. Un 82,2% ha jugado videojuegos y la mayoría son chicos de 14 años. Ojo, porque estos son los más jovencitos.
y suele dedicarle menos de 2 horas, es verdad, un 19% dice gastarse menos de 50 euros y un 10 más de 50 y un 6,1 presentan un posible trastorno del juego. En la pandemia por COVID redujo el juego presencial, pero no impactó en el juego online y aumentó el uso de Internet y videojuegos. Y con esto acabo. Aquí os he puesto los informes. Este es el informe en el que se veía el impacto del COVID sobre las drogas y las adicciones. Aquí tenéis el enlace si queréis ver el informe completo. Este es el de las adicciones comportamentales del 2020, que también estamos a punto de publicar el siguiente. Este es el de estudios y el de edades, y este es un informe, un resumen general de todas las actividades que hacemos, que incluye no solo las encuestas, sino también los indicadores. Y bueno, pues aquí estamos nosotras y aquí tenéis nuestro enlace por si queréis tener más información. Muchas gracias. Gracias a usted, Carmen. Si le parece y hay personas interesadas en el público, le transmito las preguntas que tengan y si no, pues me gustaría plantearle, bueno, a mí me surge un montón de dudas y he notado un montón de cosas, pero bueno, plantearé un par de cosillas. Pero en primer lugar, no sé si hay alguien público que quiera plantear algo relacionado con la ponencia, con las ediciones comportamentales, con el tema de juego. Sí, dime, que se la intento. Mi pregunta es si estos estudios se ponen en comparación con los estudios a nivel europeo y si España está siguiendo la tendencia, la que hay a nivel europeo. Sí, no escuchaste, ¿no, Carmen? No. Vale, no, es que no entra el audio. Me comenta una de las personas asistentes si los estudios que se realizan en España, que te puedo decir que sí, pero te responde mejor ella, se comparan con estudios europeos, si se ve la correlación que existe y la relación entre nuestros datos y los datos de otros estudios. Yo me imagino que sí, tengo constancia, se lo vas a explicar tú mejor y además me imagino que iría por cuestiones como lo que sale muchas veces como el modelo islandés y demás, ¿no? Pero tú misma. Ya. Bueno, pues efectivamente tenemos comparaciones con la encuesta europea que os he comentado. Lo que pasa es que la situación en España no siempre es comparable con otros países. No obstante, en concreto, pues es verdad que, por ejemplo, en Islandia, pues se les cierra a los niños y se ha reducido de forma muy importante el consumo de alcohol. Entonces, esos patrones no los podemos hacer aquí. Es verdad que tenemos las encuestas y son muy importantes, en especial en el alcohol, por ejemplo, los chavales españoles tienen más borracheras que los europeos. Aunque en general las prevalencias son similares, sí que en concreto en algunos puntos, por ejemplo con el alcohol, sí que se muestran diferencias. Vale. ¿Alguna cosa más por ahí? Ramón. ¿Tienen planeado bajar la edad de inicio de la encuesta de estudios? Por el tema de la adicción al videojuego, sobre todo, con mi experiencia en el trabajo, que con 14 años quizás ya vamos un poco tarde en algunos aspectos. Pregunta un compañero de un cuerpo de seguridad que se dedica también a la prevención, entre otras cuestiones, si tienen pensado bajar la edad del estudios por los datos que tenemos en relación con los videojuegos al iniciarse a edades más tempranas. Es decir, bajar la franja. En principio no teníamos pensado bajar los datos por debajo de los 14 años, pero realmente, bueno, pues como os he ido comentando, pues se evalúan y se puede modificar. Es verdad que el inicio de los juegos está en 14 y pico y
sea, que todavía estamos en un rango que los datos se recogen. O sea, la pregunta es cuándo se inició, cuándo empezó a jugar o cuándo empezó a beber. Y entonces los chavales, la media es 14 y pico, pero hay chavales que empezaron a los 13 y se hace la media. O sea que realmente podemos recoger el dato de cuándo se inició, pero efectivamente, pues, si el porcentaje es más alto, pues habrá que reducir la edad. Lo que pasa es que nuestra finalidad es retrasar el inicio del consumo. O sea, dentro de nuestro plan lo que buscamos es retrasar al menos el inicio del consumo de las drogas y del juego más allá de los 14 años. Sobre todo teniendo en cuenta lo que os comentaba, que es ilegal, es un juego ilegal porque está prohibido jugar a los menores. Sí, me imagino Y que... beber y fumar y... Sí, me imagino que se refería en este caso a relación con el tema de los videojuegos, que en este caso son legales. Ya. Nosotros aquí a título Sí. personal y a modo de anécdota, nosotros en el último estudio que se hizo aquí a nivel local, en la ciudad de Lugo, sí se incorporaron edades más tempranas y me imagino que esto se plantea debido a que siempre nos cuestionan el mismo tema, es decir, que se está llegando tarde. Lo mismo sucede en el caso de las drogas, por eso hay esa relación, que cuando se inicia a trabajar, se inicia el trabajo con jóvenes, son jóvenes que ya han estado en contacto con drogas, con sustancia en este caso, o que ya tienen un problema o que empieza a ser serio e importante en relación con las adicciones comportamentales. Sí, completamente de acuerdo. No sé si hay alguien más, si no... ¿Alguna cosa más por ahí que podamos plantear a Carmen? Aprovechamos ahora, relacionado con la exposición o con la... Sí, me va a preguntar ahora Elvira. Dime. Seguro que es una duda tonta, pero bueno, entre el consumo conflictivo y que ya den un patrón de juego patológico, hay una gran diferencia. Cuando se empieza a establecer en clínica, a ver, más o menos a nivel de juego patológico sí que lo sé, pero para que exista ya un comportamiento en el que se puede calificar como consumo conflictivo, ¿faltan muchos puntos para llegar a lo mejor a diagnosticar? O lo digo más que nada en función de que los padres puedan observar que efectivamente ya hay un consumo conflictivo, porque a lo mejor el restringir las horas supone un problema a nivel de comportamiento en casa y el que no quieran salir a la calle. Entonces, ¿hasta qué punto eso puede suponer una alerta para una futura adicción? ¿Cómo quieres que le pregunte todo eso? Bueno, creo que le he oído. Te transmito ahora la pregunta más o menos. Creo que le he oído al Sí, yo te he entendido. Y bueno, Carmen puede opinar bastante mejor que yo, aunque me imagino que sería una cuestión más bien clínica, ¿no? Me comentaba Elvira exactamente, que... sí, lo he oído. Iba a decir exactamente, Genial. Iba a decir exactamente eso, porque yo he hecho hincapié de que es posible juego patológico o posible trastorno del juego, porque y también he pormenorizado las preguntas para que se tenga una pista de las preguntas ante las que se tiene que estar atenta. Y cuando alguna de esas preguntas se contestan de forma afirmativa, pues hay que ir al clínico. Porque esto no sirve, o sea, no es pasar una escala y decir, no, hay que ir al psicólogo y decir, bueno, pues este chaval tengo por lo que he visto, por lo que he oído, pues hay posibilidades de que esté haciendo o de que esté creando una adicción a los videojuegos o un juego patológico y entonces es el clínico el que va a decir, no te preocupes o lo que sea, pero nosotros nunca podremos, con las encuestas nunca, bueno, aparte de que son anónimas, por supuesto, pero nosotros no es una, o sea, es mucho más serio. Para diagnosticar a alguien de juego patológico tiene que ser un clínico el que lo haga. Nosotros solamente
lo que vemos es un posible juego para que te dé la pista de los chavales que puedan tener una adicción o que el problema vaya en aumento, porque no deja de ser unas adicciones tempranas. Llevamos poco de experiencia y entonces es muy importante irnos adelantando. Pues, por ejemplo, lo de la edad, pues yo lo voy a comentar porque me parece muy interesante, porque por lo menos en los videojuegos y en todo, pues a lo mejor hay que ampliar la muestra incluyendo edades más jóvenes, aunque nos duela. Pero lo que has dicho tú es exactamente, es el clínico el que va a decir, y las preguntas que yo he ido haciendo, a lo mejor de una manera muy pesada, son las que te tienen que alertar de que algo está pasando. Si el niño empieza a tener peores notas, si no sale de su habitación, si se aísla, si no sale a jugar, pero son pistas que en su conjunto dices, le voy a llevar al psicólogo. Y es el psicólogo el que lo va a hacer el diagnóstico. Sí, previamente pues, podemos ver indicios, o cuantos más indicios y más factores de riesgo, como denominamos nosotros, tenga, pues evidentemente claro, hay que tener cuidado con eso. Tampoco es todo juego patológico, es decir, el problema es más serio de lo que parece, porque en la mayoría de los casos se detecta tarde o no se quiere ver, que a veces se tiene una venda, lógicamente, pero no todo es juego patológico, pero sí que es cierto que cuando hay unos abusos y unos indicios, como lo que estamos hablando, hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Alguna cuestión más? Si notaría yo una pregunta. Sí, tenemos... Te paso otra pregunta. A ver si la escuchas, que yo pensé que no estaba escuchando. Dime, Sagar. Mira, es que ahora parece ser que hay unas aplicaciones tipo Smarty, no sé si os suena, que son educativas, Sí. para hacer matemáticas, ¿vale? Yo tengo, bueno, una primita Sí. que tiene pues 8 años y 1 hora al día lo dedica a eso. Y ayer estuve jugando con ella y es juego y al mismo tiempo está haciendo operaciones. Aprende mucho, pero realmente también está jugando. Sí. Porque aparece en la casita, puede comprar cosas. Sí. De hecho, es gastar las estrellitas que le dan y compra cositas, ropita, mascotas, comida para la mascota. Pero no sé si eso ya se toma como que ya empiezan a tener algún problema de videojuego, porque dentro a lo mejor de 5 años Sí, como que es la entrada, ¿no? Que puede ser la entrada y tal. No he escuchado esta vez. Vale. Me comenta aquí una persona del público con respecto que... Por ahí va una de mis preguntas también. Con respecto a las aplicaciones que hay educativas o pseudoeducativas que utilizan, bueno, hay para todas las edades, ¿no? Pero que utilizan los más jóvenes, si se podría considerar un poco un riesgo, podría ser un factor de riesgo, la entrada a otro tipo de usos o de prácticas con las tecnologías, es decir, otro tipo de aplicaciones o el paso a redes sociales o otro tipo de manejos de riesgo. Yo no tengo respuesta, eso no lo hemos estudiado, pero sí que es verdad que hay datos científicos que dicen que los videojuegos ayudan a, pues lo que os he dicho, a desarrollar las capacidades. Y yo creo que lo importante, igual que pasa con el móvil y con tantas cosas, es la duración, o sea, es estar pendientes y la duración, o sea que a lo mejor decirle que no juegue a nada cuando hay videojuegos que sí que son educativos, yo creo que hay que estar encima de los chavales para ver el videojuego con ellos y una duración limitada. Pero yo no soy experta en esto y es más que nada una opinión. No sé tú si tienes algo que añadir. Yo por la parte que me toca... que iba en relación, de hecho en tu ponencia salía, pusiste dos transparencias, dos diapositivas, una sobre los beneficios y otra sobre los inconvenientes o riesgos de las aplicaciones. Realmente, si veíamos, se puede rellenar ambas con más, lógicamente, las podemos buscar, pero los beneficios eran muchísimos menos que los inconvenientes. Lógicamente, se pueden sacar
mucho partido y se puede aplicar mucho. La cuestión está en lo que comentabas al final, es decir, hacer un uso responsable, que haya un control, que haya un filtro, ver qué contenidos manejan, pasa todo por ahí. Evidentemente, las tecnologías tienen cosas positivas. Pasa por el control de eso y no descargar, como hablábamos al inicio en esta presentación, pues es difícil compartir tiempo y lo cómodo es lo cómodo, entregar una tableta, un móvil y olvidarnos de lo que pasa ahí adelante, y es un riesgo, ¿no? Yo creo que tenemos un serio problema. Yo hace unos años que estuve cursando pues eso, una especialidad en adicciones comportamentales, sistema de juego, no me imaginaba ni se me pasaba por la cabeza que el tema fuese a variar tanto y ser tan complejo y amplio y cada día avanza más. Cuando yo empecé hace ya unos 20 años en el tema de las adicciones, teníamos las drogas con sustancia, pero después ha habido variantes en torno al cannabis, todo el conflicto del THC, el CBD y los demás componentes psicoactivos, las variantes del tabaco, ahora es decir, el tabaco en pipa, los IQs, toda la tecnología vinculada al tabaco, y en las adicciones con sustancia el mundo que se ha abierto nuevo, es decir, uso de redes, internet, juegos, juego de apuesta, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una tarea compleja y desde los eSport que salieron ahí, me imagino que la mayoría de gente ya sabe lo que es, al tema de las redes sociales, el juego de apuestas, los contenidos para adultos que surgen del principal elemento donde está toda la vida de los adultos y de los jóvenes, que es un smartphone, hasta el juego, no tenía pensado nombrarlo, pero están en la prensa y en los medios, el juego de calamar y otros que vendrán próximamente, que ya estamos empezando a oír hablar. Con lo cual, tenemos un papel serio, todos, creo, y creo que hay que unir ahí esfuerzos y trabajar mucho en el ámbito educativo y controlar, pues eso, un poco esas pautas y esos usos que deben de ser responsables y moderados de las tecnologías. No sé si alguien más quiere plantear alguna cuestión. Sí, tenemos otra pregunta, perdona. ¿Con respecto al juego? Sí, con respecto a los videojuegos, de hecho. Con respecto a los videojuegos. China, por ejemplo, Corea del Sur. Sí, que el mundo del juego ahí es... A ver, a los padres a lo mejor sí que les ayuda, a partir de ahora no pueden jugar, ¿no? Sí. Pero son eficaces, ¿Has escuchado, Carmen? A ver. Es muy sencillo. Me plantea una representante política que tenemos aquí. ¿Qué opina sobre las medidas restrictivas de países asiáticos con respecto a las horas en relación con el tema de los videojuegos? Países asiáticos donde la política y el mundo del juego es bestial. En relación con las horas que juegan los niños en casa. Sí, con la limitación de horarios para jugar. Pero como de confinamiento. Como Islandia, no. Por ejemplo, en China, a partir de las 12 no pueden jugar los niños a videojuegos. A partir de las 12 de la noche no pueden jugar. En general, ¿qué opinas de las medidas restrictivas de estos países? Desconozco las medidas restrictivas de los países, pero desde luego ya lo he dicho. O sea, hay que controlar no solamente el contenido, sino también las horas del juego. Lo que pasa es que cómo te metes en las casas de cada persona para restringir el horario de juegos de las familias. Me parece complejo. O sea, ya me parece complejo lo que he comentado en Islandia, que a partir de las 8 o a las 10 hay un toque de queda y los niños tienen que irse a casa. Eso aquí yo no creo, vamos, van a la huelga general. Ahora, en cuanto al dominio de lo privado, ¿cómo puedes hacer? Es que igual no he entendido bien la pregunta. Sí, a ver, China es mucho más intervencionista en cuestión de Internet y de las redes. Entonces, supongo que tendrá un sistema de control más fácil que
Bueno, tendrán acuerdos con los servidores y con los responsables de las redes para limitar eso, es decir, esas emisiones y esa apertura. Lo que sí que es muy importante. Lo que sí que es muy importante es limitar la publicidad, la publicidad en los juegos, tanto en la tele como en la radio, como en todas partes, y eso como en las drogas en general, como el alcohol, que hay publicidad en los estadios de fútbol. A mí me parece que la publicidad es muy importante. Si no existiera la publicidad, habría menos juego. Entonces, yo antes que meterme en restringir la duración de las horas de los chavales por ley, me metería a legislar la publicidad del juego. Sí, porque lleva el mismo camino que se hacía en su día, pues con las bebidas alcohólicas, con el tabaco. Yo cada vez que veo unos deportes que me gustan de antaño y tal, y veo la publicidad en los pabellones, con marcas de tabaco y alcohol, ahora nos llama la atención, pero antes era habitual y que fumaban allí. Y yo creo que algo sí que tiene que ver, por supuesto. El límite horario de la publicidad no tiene sentido en un mundo en el que los programas se pueden ver a cualquier hora, en los que hay paquetes de deporte que incluyen los juegos que se pueden ver a cualquier hora y que pueden tener acceso los menores. O sea, yo creo que es un punto muy importante para las drogas legales en general, entendiendo esta como una droga legal, tanto el alcohol como el tabaco. El tabaco está prohibido completamente la publicidad. El alcohol está prohibida la publicidad completamente de los licores, y luego hay un temporario en la que para defender a los menores, pues yo creo que el juego debería prohibirse, la publicidad del juego. Tenemos una ley pendiente de aprobar. Después vendrá la fase siguiente, que es que se cumpla. Sería interesante. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Si no, te vamos a despedir, te damos las gracias. Vale. Encantado de conocerte. Igualmente. Y un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Vale. Adiós. Adiós. Voy a cerrar ahí. Voy a cerrar. ¿Vale? Yo cierro. Cierras también ahí la llamada. ¿Vale? Venga. Y a los asistentes y asistentas, en este caso, pues emplazarlos a mañana a segunda jornada y daros las gracias por vuestra atención. Y nada, espero que os haya sido de interés. Muchas gracias.